Bienvenidos al maravilloso mundo de la sintaxis. En el tema anterior ya aprendimos a diferenciar sujeto y predicado. Recordamos los pasos. Primero había que identificar el verbo, buscar en segundo lugar un sintagma nominal que concuerde en número y persona con el verbo, y ese sintagma nominal es el que tiene la función de sujeto. Os recuerdo también que había oraciones que carecían de sujeto y que se llamaban impersonales. Para comenzar a analizar el predicado, lo primero que tenemos que hacer es fijarnos en el verbo que hemos subrayado. Nos fijamos en él y si este verbo es el verbo ser, el verbo estar o el verbo parecer, ese predicado se llama predicado nominal. ¿Veis la abreviatura? En lugar de PV, como hemos estado poniendo hasta ahora, ponemos PN, predicado nominal. Y esas oraciones se llaman copulativas. Dentro de este predicado, con el verbo ser, estar o parecer, tenemos que buscar un complemento del verbo que se llama atributo. Atributo. Tenéis ahí en los apuntes que ese tipo de oraciones con el verbo ser, estar o parecer nunca llevan un complemento que se llama complemento directo, que veremos más adelante. Bien, vamos a aprender ahora a identificar ese complemento del verbo que se llama atributo. En primer lugar, el verbo, el núcleo verbal de ese predicado, tiene que ser el verbo ser, estar o parecer. ¿Qué tipo de sintagma es el que puede funcionar de atributo? Pues un sintagma adjetival, un sintagma nominal y con menos frecuencia un sintagma preposicional. Tiene que ser uno de esos tres sintagmas. Para que uno de esos tres sintagmas que acabamos de mencionar pueda funcionar de atributo, tiene que poder sustituirse por la palabra lo, por el pronombre lo. Si la sustitución no es posible, quiere decir que hay un sintagma adjetival, nominal, etc., pero que no funciona de atributo, tendrá otra función dentro del predicado. Vamos a verlo con un ejemplo. Marta es muy simpática con los vecinos. En primer lugar, buscamos el verbo es el verbo ser. Buscamos un sintagma nominal que pueda funcionar de sujeto. El sujeto es Marta. Por lo tanto, tenemos ya sintagma nominal sujeto Marta, es muy simpática con los vecinos. Sintagma verbal predicado nominal, porque es el verbo ser. Bien, dentro del sintagma verbal predicado nominal, es muy simpática con los vecinos, tenemos dos sintagmas. Muy simpática, que sería un sintagma adjetival, y con los vecinos, que es un sintagma preposicional. Vamos a probar a ver cuál de los dos podemos sustituir por la palabra lo para que funcione de atributo. Probemos en primer lugar a sustituir el sintagma adjetival muy simpática por lo. Marta lo es con los vecinos. Es posible esa sustitución de muy simpática por lo. Por lo tanto, el sintagma adjetival muy simpática es el que funciona de atributo dentro del predicado nominal. De todas maneras, vamos a probar también a hacer lo mismo con los vecinos. Marta lo es muy simpática. Eso no tiene sentido, por lo tanto, como la sustitución de lo por el sintagma preposicional con los vecinos no es posible, quiere decir que ese sintagma preposicional no tiene la función de atributo, ¿de acuerdo? A continuación tenemos un ejemplo de cómo se analiza completa una oración copulativa con el verbo ser, estar o parecer. Esto, de todas formas, vamos a verlo más adelante en la segunda parte del vídeo de manera detallada y completa, paso por paso. Veamos ahora qué ocurre cuando el núcleo verbal que hemos subrayado no es el verbo ser, el verbo estar ni el verbo parecer. Bien, en esos casos la oración ya no se llama copulativa, se llama predicativa y en lugar de atributo vamos a buscar otro tipo de complementos verbales. El atributo solamente aparece con los verbos ser, estar o parecer. Para los demás verbos tenemos que buscar otro tipo de complementos. Cuando el verbo es cualquier otro verbo, que no es ser, ni estar, ni parecer, uno de los complementos que tenemos que buscar se llama complemento directo, cuya abreviatura tenéis ahí, CD.
Bien, ¿qué tipo de sintagma puede funcionar de complemento directo dentro del predicado? Pues tiene que ser un sintagma nominal o un sintagma preposicional. Uno de esos dos tipos de sintagmas. Para identificarlos, dentro del predicado, ese sintagma nominal o preposicional tiene que poder sustituirse por las palabras lo, la, los o las, los pronombres lo, la, los o las. Ahí tenéis una segunda posibilidad, pero es menos fiable. Me voy a centrar en la sustitución. Si yo tengo la oración dio una patada a Juan, yo tengo dos sintagmas, una patada y a Juan. Vamos a probar a realizar la sustitución por lo, la, los, las en ambos casos. Vamos a probar primero con el sintagma nominal, una patada. La dio a Juan. La sustitución del sintagma nominal, una patada, por lo, la, los o las es posible. Por lo tanto, ese sintagma nominal debe realizar la función de complemento directo. De todas maneras, vamos a probar también con el sintagma preposicional a Juan, que también está dentro del predicado acompañando al verbo dar. Quito de la oración a Juan y lo sustituyo por lo, la, los o las. La dio una patada. Eso, lógicamente, da una expresión gramatical extraña, por lo tanto quiere decir que a Juan no puedo sustituirlo por lo, la, los, las y no puede realizar la función de complemento directo. Todas las oraciones tienen que tener complemento directo. Las oraciones que tienen complemento directo se llaman transitivas. Hay otras que no lo tienen y aquellas oraciones que no tienen complemento directo se llaman intransitivas. Esto vamos a verlo en la siguiente diapositiva cuando veamos qué elementos tenemos que incluir en la clasificación de una oración simple. Esta nomenclatura es una de esas cosas que tenemos que incluir. Clasificamos una oración siempre hay que poner 5 cosas, que son estas que tenéis aquí en la diapositiva. En color verde tenéis aquellas que obligatoriamente tenéis que poner, ¿de acuerdo? El primer tipo enfrenta oración simple frente a compuesta. Vosotros solamente vais a analizar oraciones simples, por eso está en color verde. Siempre que analicéis una oración y hagáis su clasificación, tendréis que poner que es simple. Por el momento no vamos a analizar oraciones compuestas. Lo siguiente que tenemos que decir es si se trata de una oración personal, es decir, si tiene sujeto, sujeto explícito o sujeto omitido. O por el contrario, si es impersonal, si esta oración no tiene sujeto. Os recuerdo algunos de los tipos de oraciones impersonales, con verbo meteorológico, con el verbo haber y hacer en tercera persona del singular, etc. En tercer lugar, tenemos que decir lo que hemos aprendido en este vídeo. Si la oración es copulativa, es decir, si el núcleo verbal es el verbo ser, estar o parecer, o por el contrario, si es predicativa. El verbo es cualquier otro núcleo verbal que no sea ni ser, ni estar, ni parecer. Cuarta cosa que tenemos que decir en la clasificación de una oración. Si es transitiva, si tiene complemento directo, o es intransitiva, no tiene complemento directo. Por último, tenemos que decir si la oración es activa o pasiva. Tenéis la palabra activa en color verde porque de momento en vuestra clasificación de las oraciones, todas las oraciones son activas. No hemos dado aún la oración pasiva. Revisando la clasificación, las palabras en verde, simple y activa, siempre hay que ponerlas y en los otros casos tendréis que decidir, según lo que hemos explicado en todo este tema, si hay que poner transitiva o intransitiva, copulativa o predicativa, personal o impersonal, etc. Bien, por el momento, esto es todo en esta primera parte del vídeo en la que os explico los apuntes para el análisis del predicado. A continuación, lo que haremos será poner un vídeo explicativo en el que se analizan oraciones paso a paso de manera detallada para que veáis cómo hay que aplicar de manera práctica todos estos contenidos que aparecen en los apuntes. Espero que este vídeo os haya servido de ayuda. Pasemos ahora a la parte práctica, al análisis de oraciones.